Conciudadanos, amigas y amigos del país, de Quito y también del exterior, porque el periódico o los periódicos en que tengo yo mis segmentos de comunicación tienen pues conexiones fecundas con el exterior. Saludamos a ustedes y hoy vamos a tener la presencia de un distinguido ecuatoriano, el doctor Pablo Guerrero, de larga trayectoria pública y por supuesto meritoria. Hoy es el síndico, por así decirlo, el procurador de un afán, de un empeño del Gran Valle de Ilaló, al oriente de Quito, que con todo derecho aspira, y no solo aspira, sino que exige ser cantón. Al distrito metropolitano y a su centralidad, pues se le fue ya de las manos. La ciudad se ha extendido, es una ciudad metropolitana, está en Los Chillos, está en el Valle de Pomasqui, está en Ilaló, con 9 parroquias, y pienso que debe pensarse ya en una desconcentración y una descentralización. Ese es el tema con el doctor Pablo Guerrero y vamos a iniciar con él algo muy importante. ¿Qué es Ilaló? ¿Qué son sus parroquias? ¿Qué historia tiene? Porque es una larga y fecunda historia. Pablo, te doy una muy cordial bienvenida, pues ese es el tema contigo y adelante. Marcelo, qué gusto compartir esta conversación contigo, que para entrar en materia, yo debo comenzar diciendo lo siguiente. Las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Puembo, Yaruquí, Nayón, El Quinche, Checa, no son parroquias cualquiera nacidas en la data o en la época republicana. Son parroquias eclesiásticas que apenas iniciada la exploración y luego los efectos de esta, la conquista, de cierta manera, ya de manera muy temprana, antes de 1550, 1560 y hasta 1600, ya tenías constituidas todas las parroquias eclesiásticas. ¿Pero qué era una parroquia eclesiástica? Y es que aquí viene el tema para darle una comprensión antropológica, sociológica, histórica a una personalidad social de los habitantes de Quito y de manera particular hoy del Gran Valle del Ilaló, que pretende ser cantón a través de la elevación de estas parroquias a la condición de un municipio. Decía que estas parroquias eclesiásticas jugaron un papel fundamental en lo que fue esa concepción de la universalidad católica cristiana que animó al hombre del Renacimiento a explorar en estas tierras americanas, ¿no? Entonces, las parroquias eclesiásticas fueron centros de difusión de luz, donde se evangelizó, en el mejor término de la palabra, a los habitantes nativos de América, obviamente de estas parroquias, y surge una historia de concordia, una historia del virreinato y de la Real Audiencia y de sus parroquias eclesiásticas, fundamental, donde hay una fecunda historia que debe ser reconciliada desde la contemporaneidad. Porque penosamente la historia ha sido instrumentalizada con fines políticos, Marcelo, y nosotros hemos creído como promotores de la Junta Cívica del Valle del Ilaló, también reconciliarnos con la historia en el derredor para que este cantón nazca como un espacio sin complejos históricos, sin complejos culturales, sin propaganda, y que recoja lo mejor de un proceso histórico dinámico que tiene desde 1534. No nos olvidemos que acá estuvieron las haciendas de Francisco de Atahualpa, el hijo de Atahualpa, el Auqui Capa, que era el príncipe heredero. Entonces aquí las parroquias de Lumbicí, anejos, aquí hay anejos, fíjate, de la época de Alfonso el Sabio, esa concepción del derecho castellano, ya se expresaba aquí en ciertas
puntos geográficos de gente que todavía habita acá. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Entendemos que hay un fundamento histórico que habla del hispanoamericano, porque no es cierto que han venido de Quito ahora nuevas personas a poblar Cumbayá y Tumbaco, no, no. Esto siempre hubo una gran movilidad social y siempre se convivió con el respeto absoluto a las tradiciones pluriculturales de los pueblos ancestrales desde el virreinato. Hay juicios donde el rey de España a través de cédulas reconoce a los pueblos originarios que te he comentado y sobre todo al pueblo yactayo de Pisicuyá y de Pinlla, que están propiamente en Cumbayá. Estos solo son dos, son los pueblos realmente nativos, originarios, antes de la llegada de los incas. Pero convivieron muchos años en el virreinato y en la República Temprana sin ningún problema. Pero ahora hay una amenaza mayor a este hábitat normal que ha generado una identidad local en la perspectiva mayor de la personalidad hispanoamericana. Hay una amenaza mayor que es el avance inmisericordia y poco estético de las urbanizaciones, que no está mal, pues las urbanizaciones. Sería una torpeza pensar que esto tenga que estar como en la época de los caciques o en la época de don Diego de Tapia, que fundó Ilumbicí, que también fundó San Gabriel, pues que es una ciudad muy antigua en el norte de la República, en 1535. Entonces, hay una amenaza gravísima a la personalidad social, histórica, al paisajismo, al hábitat, a una identidad que se ha hecho más fuerte con la visita y permanencia de muchos quiteños de los últimos 30 años, porque hay un boom evidente que no debe frenarse, pero que debe conciliarse con el antecedente histórico, cultural, paisajístico, y obviamente, como tú decías, Marcelo, Quito no tiene capacidad de reacción ni para Quito, peor para las parroquias. Y lo que es peor, Pablo, Quito tendrá este momento la legalidad sobre estos entornos, estos contornos, pero está perdiendo legitimidad. ¿Qué quiero decir? Los organismos de planificación urbana de Quito, allá en la centralidad, en la meseta, allá en la Plaza Grande, no tienen ningún derecho de agredir a través de aprobaciones, cambios de zonificación, aprobaciones de urbanizadores abusivos que están evidentemente en pos de lucro, de dinero, contrariando toda la tradición histórica. Y con esto no quiero interrumpirte más, sino darte la razón, porque esas parroquias eclesiásticas que fueron objeto de cédula real, como bien anotas, fueron más tarde refrendadas por una bula papal, conjuntamente con Zambisa, con la parroquia de Zambisa, de tal manera que hay una historia centenaria, Pablo. Adelante y mil disculpas por la interrupción. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Esto es, yo no soy un historiador, pero sí soy aficionado a la historia. Quiero subrayar esto. Y con motivo de esa afición intelectual, conceptual, una vez que yo regresé de Europa, después de un largo viaje obligado por defender la libertad en el sentido más absoluto, en contra de el obscurantismo socialista del siglo XXI, yo estuve 6 años, 7 años fuera y regreso obviamente y encuentro un valle cambiado, Marcelo. Un valle en el que la belleza bucólica ya no existía, donde la paz ciudadana estaba alterada por el desorden de los vehículos, donde la polución era inmensa. Sin embargo, identifiqué que aún nuestro entorno es rescatable para construir una municipalidad que sea modélica. Y no quiero poner como ejemplo los cantones de Suiza, ni un cantón cualquiera, ¿no? Quiero entender que nosotros mismos solos, con buena intención, podemos darnos un ayuntamiento que recoja lo mejor de la evolución histórica del concepto de municipalidad, que también es muy antiguo. Es muy antiguo y tú sabes que si bien hubo la Real Audiencia,
Hubo las capitanías, hubo los virreinatos, también existieron y coexistieron como máxima expresión de democracia directa en la historia virreinal, los cabildos, el ayuntamiento, palabra tan linda que obviamente fonéticamente suena mejor que GAT, con ese tecnicismo tan detestable, ¿no? GAT, que parece gato inglés, no sé, cuando hay una linda palabra, la municipalidad, el ayuntamiento. Entonces nosotros queremos rescatar lo mejor de la tradición municipal, que las personas que dirijan los destinos tengan el porvenir del manejo de esta zona, de estos pueblos circunvecinos, de estas parroquias que tienen una identidad histórica, puedan gobernarse por sí mismas. Pues Marcelo, no puede ser posible que el señor Yunda o el señor Pérez o quien fuere que vive a 200 o a 20, 40, 50 kilómetros de aquí, pretenda entender lo que es el entorno, lo que es la necesidad, la real cercanía del coordinador, del dirigente con el pueblo a que representa. Pues no hay otra manera. Entonces, nosotros hemos emprendido en una epopeya que va más allá de la coyuntura política, es metapolítica, va más allá de la política. Recoge las virtudes históricas de los pueblos ancestrales, de la tradición, obviamente castellana, que trajo luz a estos pueblos, sin lugar a dudas, y cuyo entrevero es la raza viva cósmica que habita en toda Hispanoamérica. Nosotros queremos tener un cantón libre de prejuicios, que no sea racista, que viva los principios republicanos, que no es una decisión, porque aquí hay otra cuestión, pues uno cuando quiere emprender con ideas cívicas y patrióticas, no faltan las voces que están en su derecho de opinar en contra, como la presidenta de la Junta Parroquial, una señora que tengo entendido es de apellido Chuquimarca, doña Sonia Chuquimarca. Yo no soy un hombre protagónico en estas lides de la lucha de la Junta Cívica. Sin embargo, fui consultado por el señor presidente de nuestra organización, Juan Fernando Serrano Guarderas, y me dijo, ¿qué opinas? Y le dije, yo no voy a opinar nunca en contra de la señora Chuquimarca, pero voy a opinar en contra, Juan Fernando, si me permites, le dije, de lo que ella dice. Y traigo esto a colación porque tiene que ver con el deseo de que la zona crezca en todo concepto, y penosamente Sonia Chuquimarca, presidenta del GAT, ha dicho que para que nosotros opinemos no tenemos que tener carros, porque ha dicho casi literalmente que para opinar sobre la estación de transferencia y Botánico, esta urbanización, pero sobre todo de la estación de transferencia, que quien no sufre tomando un bus y anda en auto, anda en carro, no tiene derecho a opinar. Y yo pensaba hoy de mañana, y con esto devuelvo la palabra porque no quiero que sea un monólogo, Marcelo, decía, ¿cuántos carpinteros, albañiles, artesanos, estudiantes jóvenes, madres que trabajan en Herbalife, en ese tipo de cosas profesionales, nos transportamos en carro? Y para la señora Chuquimarca es una precondición no tener carro para opinar sobre las cosas que pasan en la parroquia. Entonces eso es pueril y penosamente cierto. Te devuelvo la palabra, Marcelo. Gracias. Te quiero contar a la audiencia que coincidencialmente, no sé por qué, tuve la suerte de llegar cuando la señora Chuquimarca estaba haciendo una intervención frente al cabildo, a los corregidores, que a ti también se llamaban, a los ediles, a los concejales, y expresaba una serie de contradicciones entre lo rural y lo urbano. Pero yo no sabía quién era. Tengo que reconocer que se expresaba bien en medio de sus incoherencias, de su falta de concertación en las ideas. Tenía una buena expresión y no sabía, yo me imaginé, y esto lo quiero decir con absoluta sinceridad y objetividad, que se trataba de alguna representante, una dama representante de Uribe Schwarzkopf, es decir, de Botánico y de Acuarela. Y puse atención porque su intervención era, sin decirlo, porque solo al final nombró la palabra botánico, como que le resultaba vergonzante, pero terminó reconociendo y terminó, no sé si se dio cuenta,
defendiendo ese proyecto urbano. Quería contarte esto porque tengo registrado yo en mi carpeta sobre Ilaló la intervención de esta señora desde que empecé a escucharle, que fue a los 5 minutos de su intervención. Y claro, la impresión que tuve después me desayuné, que era la presidente del GAD de Cumbayá. Esto quería decirte, pero acotar adicionalmente algo. Si tú has hecho un análisis fecundo, luminoso sobre la historia de Ilaló, si me permites, quiero en breves frases hablar del presente. Ilaló, este momento, tiene 4 colegios entre públicos y privados. Está el colegio menor, está el colegio alemán. Tiene una Universidad San Francisco que es pendonera, meritoria. Tiene un creciente parque industrial. Es un abastecimiento todavía agrícola y pecuario. Es un entorno y un emporio turístico, Ilaló. Tiene 5 áreas protegidas por ordenanzas municipales y tiene una cuenca hídrica que le da agua a Quito, agua potable a Quito, que es Mica, Quito Sur y Papayacta. Esa es una realidad. Son 220,000 habitantes este momento. Me atrevo a decir que este conjunto, este valle, que es el valle más importante este momento de todo el distrito metropolitano de Quito. Esto quería contarte, Pablo. Sí, haces una descripción objetiva y cierta. Y yo añadiría lo siguiente. Esta gran extensión, estas grandes landas y las personas que aquí habitamos, tenemos un desamparo en muchos sentidos. Por ejemplo, el tema de los hospitales públicos. No hay hospitales públicos ni del sistema de seguridad social. Penosamente no hay. No tenemos un buen sistema de comunicación, de transportes. Tenemos unos ríos que cada día están más contaminados. Y no hay atención en un sinnúmero de cosas. Entonces, la solución a este problema, a esta realidad, no es una solución parcial, una solución cobarde, como la que se intentó en algún momento hacer con la autonomía de Quito, el Quito autonómico, una constitución, casi como una república platónica, pretendía ser Fernando Carrión, me parece que es el que diseñaba pues esta constitución como una utopía a lo Tomás Moro, como que todo iba a solucionarse ahí, pues y cayó estas ideas de esa utopía con una realidad histórica que es la tradición municipal, del ayuntamiento, del cabildo, de los corregidores, que está impregnada en nuestro imaginario. Nosotros inclusive tenemos el apoyo oficial de ciertas juntas parroquiales y aquí hay un fenómeno psicológico importantísimo. Yo he hablado con los municipios de los GATS y me han dicho, Pablo, vea, están ustedes en lo correcto, ese es el momento histórico, pero nosotros no podemos decir institucionalmente, no es el momento todavía. Entonces yo les he dicho a ellos, miren, las puertas de esta idea, que no es política, es metapolítica, es plural, es cívica, siempre va a estar abierta las puertas. Si ahora ustedes tienen una representación y eso piensan, alíñense. Sin embargo, con su posición o sin su posición, hay un movimiento que nosotros hemos interpretado desde la puridad ciudadana como una junta cívica que tiene presencia en todas las parroquias que hemos hablado y que está enfocada en luchar porque esta región se haga una realidad como cantón, como un cantón. Están ya los documentos presentados en las oficinas pertinentes, pero más allá de eso, el espíritu de la gente quiere. Mira la seguridad, Marcelo. Aquí la seguridad es terrible porque hay unos unidades de auxilio inmediato, estos retenes, ¿no? Pero son insuficientes en una población de 240,000 personas y pico y más, con una gran movilidad y economía. Tú no puedes manejar acá con una concepción del policía parroquial o del destacamento parroquial. No funciona. Nos sentimos realmente muy inseguros. En el tema impuestos, con un municipio quisiéramos que sea un municipio que se abra a la economía no solo del país, sino del mundo, al mundo digital. En fin, no es una utopía. Yo no soy hombre de utopías,
porque toda utopía conduce a los totalitarismos, ni tampoco soy hombre pesimista. Creo que estamos en el momento histórico, hay las mejores condiciones. Ejemplo de ello es este crecimiento de las urbanizaciones que, más allá de que tengan o no tengan razón, es un tema a mi juicio paisajístico, y que no se vuelva las zonas importantes de Cumbayá como el libro de Camilo José Cela, pues no, La Colmena. Yo creo que el nombre de botánico es bellísimo, pero más me evoca la obra literaria de Cela y La Colmena, ¿no? Entonces, pienso que hay que escuchar al pueblo, el pueblo, que hay un pueblo, una sociedad civil viva, que opina en las redes sociales, gente educada en los principios cívicos, sin prejuicios, que no va a caer en el discurso provocativo de la presidente, como bien anotas, de la Junta Parroquial, que ha salido a denostar en contra de la sociedad civil y de la libertad de expresión y pensamiento. Y en el fondo a defender intereses de carácter económico que son extraños al Valle Ilaló, porque Ilaló es, y hay que decirlo, es Cunyacu, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquí, Checa, El Quilche, Nayón, colinda con el río San Pedro, que está contaminado. El valle está casi abandonado por la centralidad municipal. Esto no puede continuar así. Los impuestos que pagan 240, 250,000 oriundos de Ilaló no pueden destinarse, ¿no es cierto?, a lo que le venga en gana al alcalde Juan Diego Perencejo, en este caso Yunda, porque eso tiene que revertirse casi a nivel de una tasa. Pagan los ilaleños y a los ilaleños se les reciproca con obras. Eso no existe, eso no hay, y por eso hay que luchar, y por eso te felicito, Pablo. Y estoy contigo, y estoy con ustedes, y como comunicador social y periodista pueden contar conmigo en este afán. La cantonización del Valle de Ilaló con las parroquias que acabo de describir. Yo te agradezco mucho por esta comparecencia, que se expandirá a Quito, se expandirá al país y a nivel internacional. Y quiero que Pablo, doctor Pablo Guerrero, despidas tú este diálogo con un llamado a la ciudadanía propio tuyo, porque te conocemos. Estuviste perseguido por el Correato, tuviste que ir asilado a la República Checa en Europa. Eres un luchador social, auténtico y genuino. Así que tengo el honor de tu amistad también. Adelante, Pablo. Tú sabes la gran admiración que te tengo, sin embargo de que hemos tenido ideas a veces encontradas, pero hemos tenido la capacidad cívica de discernir, pues, y sacar lo mejor de nuestras ideas. Te agradezco por la enorme responsabilidad que me das de despedir este coloquio, y yo exhorto a la ciudadanía que se active en las redes sociales. Las redes sociales son el espacio donde se genera la opinión, donde está la política, donde se puede ejercer ese derecho a la libertad de expresión sin la tutela de una trinca, en definitiva, de un consejo editorial o de redacción. Esto no es una exaltación a romper el buen gusto por la libertad de pensar y expresarse, y pedirles que hagamos ciudadanía activa, y pedirles además a los amigos del Valle, del Ilaló, que se domicilien políticamente en el Valle del Ilaló, porque iremos próximamente a unas elecciones para que ustedes, el pueblo soberano del Ilaló, decida ante vuestra propia conciencia si desean permanecer bajo el yugo de una meseta que no puede resolver sus propios problemas, o nosotros construir el porvenir que demanda nuestro presente y el futuro de nuestras familias. Esto es, Marcelo. Muchas gracias, Pablo. Ha sido para nosotros, para los espacios que tengo en los periódicos digitales donde trabajo, para YouTube, para Facebook, para Twitter, para Instagram, pues un verdadero placer y un honor contar con la voz del doctor Pablo Guerrero hoy en una legítima aspiración y exigencia de 240, 250,000 habitantes del maravilloso Valle de Ilaló, ¿no es cierto?, en pos de su cantonización. Un abrazo para ti, Pablo. Cuídate, gracias. Abrazos.